No puede ser. Pero ¿saben algo? No estoy sorprendido. No es algo que no haya visto en nuestros días. El Evangelio desde siempre en todos lados es contradicho, desestimado, desdeñado, calumniado y podría poner más adjetivos, pero creo que ya di a entender mi punto. El ser humano que vive en su pecado, por naturaleza no quiere venir a Dios para que tenga vida. Desde el mismo Edén eso fue demostrado, pues cuando Adán pecó se escondió en vez de buscar a Dios. La cosa fue al revés. Dios buscó a Adán. Vean pues que todo esto tiene un nombre: misericordia. Pero como dije, esa misericordia tiene un tiempo limitado. Podrán decir, como acá leemos, que no sucederá, que son puros cuentos, que no veremos nada de eso. Oh sí, dirán lo primero que se les venga a la cabeza, pero así como este pueblo verán el castigo de Dios con sus propios ojos y lo sentirán en sus propios cuerpos. Ezequiel 12, versículos 23 al 25. Diles por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: haré cesar este refrán y no repetirán más este dicho en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y la palabra de toda visión, porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré, cumpliráse la palabra que yo hablaré, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliréla, dice el Señor Jehová. Segundo anuncio a un pueblo incrédulo. Hablaré palabra y cumpliréla, dice el Señor Jehová. Porque yo Jehová hablaré, cumpliráse la palabra que yo hablaré, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliréla, dice el Señor Jehová. Ezequiel, capítulo 12, versículo 25. Sin duda alguna, la incredulidad es el pecado más grande y peligroso que puede tener el ser humano. Cristo mismo lo declaró a Nicodemo aquella noche que dio una de las enseñanzas más grandes que tiene la Biblia: el nuevo nacimiento. Dentro de esa enseñanza encontramos las siguientes palabras. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo nos da a entender muy claramente que la condenación en el infierno mismo llega por ser incrédulo a lo que Dios dice. Este era el gran problema de aquellos judíos en los días de Ezequiel. Simplemente no deseaban creerle a Dios en lo absoluto. Vemos con tristeza que aun cuando se estaba cumpliendo su palabra frente a sus propios ojos, aquellos israelitas simplemente no querían creer. Para este momento, Judá ya había sido invadida por Faraón Necao, además de varias naciones alrededor mandadas por los caldeos para minar el ánimo de los habitantes de esa tierra, y aun ellos mismos 2 veces habían atacado con sus arietes a estos incrédulos judíos, quienes ya estaban diezmados y físicamente divididos, estando unos en Babilonia y otros en Judá. Era un tiempo muy tenso y todo indicaba que Dios no estaba jugando ni que estaba con amagos solo para asustar. Lo que él decía, Israel lo consideraba como lo que en español conocemos como sofismas, es decir, expresiones y dichos que claman ser verdaderos, pero sirven solo para amedrentar a un oponente y que se crea esos dichos. Finalmente, todo eso no es verdad. Pero aquí en este caso se trata de Dios. Si Él decía que serían castigados por sus pecados y abominaciones, ellos decían que eso no iba a pasar y que tardaría mucho. Simplemente tachaban a Dios de mentiroso. No obstante, sabemos que Dios era y es en realidad lento para la ira y grande en misericordia, y si dilataba su castigo de cierto modo, era para que su pueblo se arrepintiera. Pero eso nunca pasó. Nos enteramos entonces del siguiente anuncio de parte de Dios. Ezequiel capítulo 12, versículos 17 al 20. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con anhelo, y dirás al pueblo de la tierra: así ha dicho el Señor Jehová sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será asolada de su multitud, por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas serán asoladas,
y la tierra será desierta, y sabréis que yo soy Jehová. Recordemos que a pesar de todo, Israel fue por muchos años un pueblo muy próspero, puesto en una tierra muy fértil, y se hizo una nación muy grande y fuerte, mucho mayor que los pueblos alrededor. En el libro de Lamentaciones se le describe como la señora de provincias. Sabiendo todo esto, debió parecer extraño en primera instancia escuchar palabras como esta: su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será asolada de su multitud. ¿Cómo sería eso posible? No se puede vivir ignorando a Dios por mucho tiempo y no enfrentar consecuencias por ello en algún momento. Gente en este mundo vive por décadas sin querer que Dios sea el Señor de sus vidas y aún intencionalmente se burlan de Él y todo lo que representa y piensan que no les va a pasar nada. No se dan cuenta que, como Charles Spurgeon dijo una vez, son como los bueyes destinados al matadero. Son puestos en los mejores campos, dejándolos comer los mejores pastos, manteniéndolos sanos y engordados, pues sabemos que así deben llegar a su fatal día para obtener de ellos la mejor carne una vez que son muertos. En realidad, es para ponerse a reflexionar cuando Dios dilata su castigo. Es un mensaje inequívoco de que su vara es demasiado dura y devastadora cuando Él llega a utilizarla. Por supuesto, también es un mensaje certero de que tiene mucha misericordia y que está atento a pasar por alto en su paciencia nuestros pecados, tal como lo expresó Pablo en su grandiosa carta a los Romanos, utilizando así dicha misericordia. No obstante, esta situación tiene un tiempo limitado, tal como él mismo nos lo deja ver en el versículo 20, y las ciudades habitadas serán asoladas, y la tierra será desierta, y sabréis que yo soy Jehová. Alguien que es sensible a su voz, está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir, no importando qué tipo de mensaje traiga en ese momento. ¿Ustedes han escuchado la historia de Samuel, quien siendo aún un niño, cuando entendió que era el mismo Jehová quien le hablaba, expresó: «Habla, que tu siervo oye», y recibió un mensaje duro y condenatorio contra los hijos de Elí? Ojalá y aquellos judíos hubieran tenido un corazón tierno para aceptar las palabras de aquel que está sentado en el trono celestial. Tan diferente hubiera sido su final. ¿Con qué nos encontramos en su lugar? Dios mismo se lo revela a Ezequiel. Ezequiel 12, versículos 21 y 22. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, diciendo: prolongarse han los días y perecerá toda visión? Esto merece un silencio, como un Selah en los Salmos. No puede ser. Pero ¿saben algo? No estoy sorprendido. No es algo que no haya visto en nuestros días. El Evangelio desde siempre en todos lados es contradicho, desestimado, desdeñado, calumniado, y podría poner más adjetivos, pero creo que ya di a entender mi punto. El ser humano que vive en su pecado, por naturaleza no quiere venir a Dios para que tenga vida. Desde el mismo Edén eso fue demostrado, pues cuando Adán pecó se escondió en vez de buscar a Dios. La cosa fue al revés. Dios buscó a Adán. Vean pues que todo esto tiene un nombre: misericordia. Pero como dije, esa misericordia tiene un tiempo limitado. Podrán decir, como acá leemos, que no sucederá, que son puros cuentos, que no veremos nada de eso. Oh, sí, dirán lo primero que se les venga a la cabeza, pero así como este pueblo verán el castigo de Dios con sus propios ojos y lo sentirán en sus propios cuerpos. Ezequiel 12, versículos 23 al 25. Diles, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: haré cesar este refrán, y no repetirán más este dicho en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y la palabra de toda visión, porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo, Jehová, hablaré. Cumpliráse la palabra que yo hablaré, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliréla, dice el Señor Jehová. Yo nunca he visto ni he sabido jamás que Dios mienta. El apóstol Pablo escribió eso precisamente. Es decir, hay algo que nuestro todopoderoso Dios no puede hacer. Así como lo oyes, Dios no puede mentir. Y en este caso, les está diciendo a su pueblo que esas terribles visiones ellos las experimentarían muy pronto. Se han acercado aquellos días y la palabra de toda visión. Esta es la cara de Dios que nadie quiere enfrentar. Desafiarlo es ignorar quién es capaz de destruir al alma y el cuerpo en el infierno.
Yo sé que hay algo que podemos aprender de todo esto. Yo sé que estas no son palabras muertas. Es todo lo contrario. Es una palabra viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Leamos otra vez el versículo 25. Porque yo, Jehová, hablaré. Cumpliráse la palabra que yo hablaré. No se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliréla, dice el Señor Jehová. Miren nada más, en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliréla. Ellos la verán, ellos sentirán y ellos recibirán el castigo en la vara de su enojo, tal como lo dijo el hombre en aflicción descrito en el libro de las Lamentaciones en su capítulo 3. Y para que todos entendamos que todo esto es firme de parte de Dios, no se limitó a decir semejantes palabras una sola vez. Para nada. Es un anuncio reiterado. Leamos un poco más. Ezequiel capítulo 12, versículos 26 al 28. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para muchos días y para lejanos tiempos profetiza éste. Y es por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: no se dilatarán más todas mis palabras, cumpliráse la palabra que yo hablaré, dice el Señor Jehová. Predicar contra el pecado y anunciar la condenación es algo que se ha dicho por siglos. Es verdad que las llamas eternas son una realidad para millones hoy en día y serán ciertas para muchos más que aún no han caído en esa desgracia. No tiene por qué ser que alguno de ustedes que no tenga a Cristo sea uno de esos condenados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La tercera invasión llegó. Todos vivieron la total destrucción. No hubo distinción alguna. Ricos y pobres, niños y ancianos, hombres y mujeres. Todos sufrieron y a todos les tocó su castigo. Tenemos el gran testimonio de Dios que Él cumple lo que habla. Mejor es aferrarnos a su palabra y apelar a su amor y a su misericordia y no vivir sin temor ni reverencia a Él. Espero Dios siga bendiciendo tu vida. Amén.